Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le agradecemos mucho el favor de su confianza. Los saludamos como cada semana aquí en Voz Alta y los saludamos acompañados de quienes hacen posible este programa aquí, que nos comparten su opinión, su visión en los temas, pues que son temas nacionales y locales en cada semana. Arturo, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Esta semana con un tema que, bueno, ha sido recurrente ya desde, diría yo, hace algunos meses, que además hay que decir, no estábamos acostumbrados, creo, a que los focos de atención y los temas de conversación estuvieran direccionados hacia la Suprema Corte de Justicia, que es parte de los temas que vamos a conversar hoy con ustedes. Pero pareciera que recientemente, y sobre todo con el cambio de la presidencia de este órgano del Poder Judicial, pues pareciera que entonces los focos de atención se voltearon inmediatamente, ¿no? Hay que recordar un poquito que cuando se llevó a cabo el cambio de presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de entre los ministros, había una persona que era la predilecta del gobierno de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Esquivel, que de hecho al día de hoy está enfrentando un proceso judicial por el plagio de sus tesis. Y bueno, resulta que al final no llega ella, que era como la predilecta y la consentida, y llega la ministra Norma Piña. Y desde su llegada, como se salió de los planes, pareciera, del gobierno del presidente, pues ha estado muy señalada las decisiones, la conducción del Poder Judicial que recae hoy en la señora Norma Piña. Y a partir de ahí, pues también ha habido una serie de pronunciamientos, de resoluciones de parte de los ministros de la Suprema Corte que, digamos, no han sido del todo favorables a la ruta que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y solo por mencionar algunos temas, pues se decretó inconstitucional lo que llamamos coloquialmente como el Plan B. De hecho, aquí lo conversamos brevemente en uno de los programas donde dijimos que ni siquiera se entró al fondo a la discusión de esto, sino que se estableció lisa y llanamente que el procedimiento legislativo no había cumplido con los requisitos formalmente y que por ello pues era inconstitucional todo lo que se hubiera desahogado en esa sesión. Otros temas, por ejemplo, este decreto donde se declaraban las magnas obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como temas de seguridad nacional, con algunas de las finalidades, por ejemplo, de reservar información, de poder controlar los procesos también de adjudicación y licitación, entre otras cosas. Bueno, pues también lo decretan inválido recientemente, entre muchas otras que ahorita seguramente vamos a ir conversando. Y entonces, bueno, pues esto ha sido motivo de que en las últimas semanas, particularmente la última semana, hubiera una serie de manifestaciones un poco, híjole, ¿cómo describirlas? Ahorita vamos a escuchar la opinión de ustedes, pero un poco sádicas estas manifestaciones, incluso llevando ataúdes ahora sí que a la sede de la Suprema Corte de Justicia, comandadas por el gobernador de Veracruz, un gobernador emanado del partido Morena, y pareciera que hoy los reflectores están puestos en la Suprema Corte de Justicia e inclusive me atrevería a decir que hoy se ha convertido en el lobo feroz del cuento. Porque lo que fue en su momento el INE, quizá hoy pareciera que está ocupando la atención de la narrativa de las mañaneras y de la narrativa de la Cuarta Transformación, pareciera que es la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, este es un poco un antecedente, una introducción al tema de conversación y queremos comenzar pues a escuchar tu opinión, Carlos. Pues yo encuentro exactamente la misma estrategia que se siguió con el INE y con otros actores políticos. O
sea, el presidente de la República no ha dejado de señalarle a la gente quién es el enemigo. O sea, el INE, que apenas estaba en discusión hace, pues, yo creo que menos de 2 meses, ¿no? Cambió de presidente y ahora parece ser que todo está bien ahí. Desapareció totalmente del debate de los medios. Tienen algunas notas ahí cuando ha salido el expresidente en la UNAM, en algunas conferencias, ahí lo siguen atacando, otros lo daban como candidato a la rectoría de la UNAM, él dice que no quiere ninguno de esos tipos de cargos, pero desaparece el INE totalmente del escenario. Y ahora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es la primera ocasión que la Suprema Corte revierte cosas del Poder Ejecutivo, pero es la primera ocasión que se le da ese tipo de atención, de notoriedad. Sí. Y no es casual. Entonces, otra vez volvemos al tema de las mañaneras, en donde nos dicen, él es el enemigo, y entonces todo el tema se concentra alrededor de este nuevo órgano. ¿Es una construcción narrativa donde debe de existir siempre un malo y un bueno? Siempre yo creo que debe de existir esa disposición para decir, bueno, pues si ellos son los malos, pues entonces pues no puede haber 2 malos, ¿no? Yo soy el bueno. Y ha tenido el tino de nombrar a alguien malo que no se pueda convertir en su adversario en la carrera por la presidencia de la República. Que no tenga la oportunidad de convertirse eventualmente en bueno. O en candidato. Okay. Inclusive jurídicamente. Claro. Jurídicamente no pueden ser sus adversarios. Sí, no pueden. Entonces, cuando empezaba a atacar a Lorenzo ahí en el INE, sabía que por más que lo atacara, no podía él salir y personificar el antisistema, porque legalmente no puede, ¿no? Entiendo que la ministra tampoco puede. No. Y entonces, pero no ataca de forma directa a alguien que con su puro ataque lo pudiera Creo hacer que todavía crecer, puede. ¿no? Creo que tendría que renunciar como en 6 meses. Creo que es 1 año antes. Pero no la veo con... tampoco. No. Con ese perfil, ¿no? Y entonces selecciona muy bien sus luchas. Yo creo que esta lucha le va a dar mayores rendimientos. A redituar. Porque ahora, fíjate lo que dice. O sea, ahora necesitamos la mayoría calificada para poder mover ese poder. Y entonces... Incluso, perdón, pero entiendo que parte de la plataforma político-electoral de Morena para la elección del 24 dice que va a estar sí seriamente la propuesta de que los ministros puedan ser electos popularmente. Sí, pero más allá de esa propuesta que a lo mejor ya llegando no sea tan confiable, lo que está llamando es decir, no vamos a ceder un solo espacio. ¿Sí? Porque, bueno, siempre hay gobernadores que dicen, bueno, pues déjame lo local y yo te dejo lo federal, o déjame lo federal y ahí vamos negociando. No, dice, vamos sobre la mayoría calificada. Dice, para los últimos cambios los vamos a hacer en el mes de septiembre, dice, un mes antes de que me vayan. Y si hay un antecedente. O sea, el antecedente de Ernesto Zedillo, que llega en el 94 en diciembre, no llega con una mayoría calificada con el puro PRI, pero hace un pacto con Acción Nacional. Y literalmente borra de un plumazo a los 26 ministros. Y los manda de, ¿cómo le llamaron? Jubilación anticipada, ¿no? Que no es otra cosa más que darle las gracias. Les quita la parte de que eran electos a perpetuidad y viene esta nueva era de 11 ministros que tienen una temporalidad. Y entonces si hay un antecedente donde se construye una mayoría calificada, donde prácticamente se desaparece un poder, y dice, no voy a jugar con los ministros que me dejó Carlos Salinas, ni los que vienen de Miguel de la Madrid, ni los que vienen de los anteriores. Y nadie dijo prácticamente nada. Aparte, pues el momento histórico que era diciembre, enero del 94, 95, estamos creo que detenidos en los temas económicos, pero prácticamente se zumbó un poder, ¿no? Entonces, si ya lo hizo así, me parece que por ahí puede ir el caso de Andrés Manuel, pero necesitaría tener la suficiente votación para tener la mayoría calificada. Un cambio en la Constitución. En ese sentido, Artur, a ver, vámonos un poco más allá de la interpretación o la lectura política, ¿no? De por qué pareciera que hoy hay un nuevo enemigo en la narrativa o en el cuento. La realidad, desde tu punto de vista, jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones que ha dictaminado en las últimas semanas, que pareciera son el principal motivo de molestia, ¿no? O de inconformidad,
me parecen, en mi opinión, no tienen, pueden tener un tinte político, pero tienen una muy razonable fundamentación jurídica. Entonces, aquí entramos a la discusión de fondo y es decir, pareciera que el gobierno no ha entendido que las cosas se tienen que hacer bien. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero siempre hay una vía legal para hacerlas. Y si no se cumple con esa legalidad, entonces, a consecuencia de ello, puede suceder la resolución de la Suprema Corte en varios temas, ¿no?, que te echan para atrás. O sea, no es solamente el querer hacer las cosas, sino tienes que encontrar el camino legal para sustentarlo. Sí. ¿Qué opinas? Sí, nada más quiero corregir un comentario que hice. En realidad, si no me falla digamos, el dato de lo que dice la Constitución con respecto a los requisitos para ser presidente de la República, de hecho la ministra tendría que renunciar, me parece que como que en 15 días, no en 5 meses, ¿eh? O sea, porque ya estamos un año. Dicen, no Oye, ser, estamos no a un ser año. Ministro, presidente de la Suprema Corte. No ser ministro en general, un año antes Sí. del día de la elección, y se me va la onda, pero estamos ya un año de la elección. Entonces, es impresionante, ¿no? Pero por eso corrijo, ¿no? Porque Sí, claro. no serían meses, sería un tema Días. de días, en un supuesto que sabemos que no va a pasar, ¿no? Sí, yo creo, María, yo festejo muchas cosas de lo que está sucediendo en términos de nuestra democracia, en términos de los poderes. A ver, se pueden equivocar en opinión de algún analista jurídico, económico, lo que me digas. Los diputados y los senadores en las decisiones que toman por las mayorías que requiere el procedimiento, es decir, si es reforma constitucional o es reforma a una ley secundaria, claro, esa es la lógica de la democracia, ¿no? O sea, es decir, el que tiene la mayoría tiene los votos para hacer estos cambios, no solamente en el ejercicio de la función pública, la parte de la administración pública, sino particularmente en lo que se le llama pues, el andamiaje jurídico, ¿no? Entonces, ese es un tema que, a pesar de que hay críticas, hay un elemento democrático muy fuerte de fondo, que es que hay una legitimación para poder hacer esos cambios. Ahora, correcto, el procedimiento. Entonces ahí entra otro tema importantísimo, ¿no? ¿Cuál es el contrapeso de estas decisiones, de estos poderes? Bueno, el contrapeso es la ley, ¿no? El respeto a la ley y los procedimientos que te marca la ley. Entonces, me parece que ha habido quienes, queriendo ayudar al presidente, probablemente no han hecho su trabajo a tiempo, lo han querido hacer al cuarto para las 12, pudiendo haber aprobado algunas leyes donde se podría discutir si son o no constitucionales, ¿no? Pero digamos, la falta de forma no ha permitido que la Corte falle con respecto al fondo, sino solamente con respecto al procedimiento, ¿no? Pero ahí entra otro juego bien interesante, ¿no? Porque entonces la Corte es otro poder con un contrapeso que parecía como que había pasado desapercibido. Efectivamente, la Corte a lo largo de la reforma de Zedillo a la fecha, pues había tomado muchas decisiones. ¿Nunca te enterabas si resolvían de una manera u otra? No era tema de conversación la Corte, ¿no? No era tema, parecía un tema muy técnico, jurídico, pero lo que dice Charlie ha tomado notoriedad, María, porque, a ver, veamos no solamente esta etapa, veamos la salida de Medina Mora, ¿no? Que no era cualquier personaje. ¿Cómo salió Medina Mora, no? ¿Por qué salió a la fecha? Bueno, pues estas filtraciones de movimientos de dinero y que finalmente dijo, ahí muere, ahí les dejo la toga y échenle, ¿no? Entonces, bueno, está la abrupta salida de Medina Mora. Luego está lo de la ministra Esquivel, que es otra bomba, otro escándalo dentro del Poder Judicial y que además truena en un momento estratégico, ¿no? Es decir, en la búsqueda de la presidencia, que le hubiera dado en un momento dado, ¿por qué no pensarlo así? Por la afinidad, por la lealtad que parece haber entre la ministra y el propio presidente de la República, pues el control al menos de la agenda de la Corte, donde sabemos que quien preside puede de alguna forma no detener alguno de los temas. Pues de los temas, ¿no? O la reforma eléctrica que validaron, pues. Sí. Al no declararla inconstitucional, pues bueno, pues ahí así se quedó, ¿no? Como estaba, ¿no? Exactamente. Y yo creo que otra cosa que es interesante analizar, y yo insisto en la palabra festejar, es que hay algunas fórmulas jurídicas constitucionales que están probando su eficacia. El tema, primero, de la inamovilidad,
Y dos, el tema de la transeccionalidad. Sí. Me parece que están probando su eficiencia porque hay 2 ministros que fueron electos en este sexenio propuestos por este presidente y que han estado tomando decisiones que han sido autónomas. Correcto. ¿No? Y ha habido otros también que se han adherido, ¿no? El caso del ministro Saldívar, ¿no? Entonces, pues finalmente también es un juego de cabildeos. Y yo creo que deja para la próxima legislatura, ya nos vamos anticipando al 24-30, no me refiero al Ejecutivo, sino a la legislatura, pues de no tomar a la ligera estos nombramientos, porque de verdad, o sea, se están nombrando ministros con el peso que sabemos que hoy tienen, no en decisiones de forma, sino en decisiones de fondo que se seguirán tomando. A veces son nombramientos, creo que hubo por ahí alguno que lo hicieron el mismo día. Cuando tú vas a otras democracias, yo insisto mucho, quizá porque me gusta mucho el tema de la política norteamericana y los procedimientos, pues tú ves las audiencias para elegir a un senador en Estados Unidos y es impresionante el nivel de escrutinio, inclusive de su vida privada, y sobre todo de sus decisiones como juzgador, porque es muy común que todos tengan un antecedente, al menos en Estados Unidos, un antecedente dentro del Poder Judicial, y entonces se hace una crítica a sus decisiones y se analiza su perfil desde el punto de vista liberal o conservador. Hoy la Corte de Estados Unidos es una corte conservadora. Perdón, María. No, me parece muy interesante lo que dices, Arturo, y aquí me es inevitable pensar si este sistema de contrapesos, la realidad es que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, hoy por hoy, creo que como pocas veces en las últimas décadas, es entendida como eso. Por un ala de los mexicanos y de las mexicanas se entiende a la Corte como un sistema de contrapesos a ciertas decisiones del gobierno federal. En realidad, de fondo, ¿tú crees que el presidente, que Morena, que el gobierno de la Cuarta Transformación esté preocupado porque le detengan cosas o está aprovechando, o más bien es el juego que les interesa jugar? O sea, porque una cosa es, no, a ver, sí estoy encontrando una barrera, estoy encontrando pues un contrapeso que no me permite avanzar en los planes, en la ruta que yo tengo diseñada, o la otra es prácticamente está quedando las cosas, como dicen, como anillo al dedo para construir narrativa, que pareciera pues la prioridad muchas veces en el mensaje del presidente, ¿no? No, yo creo que por ejemplo, el tema de que se les haya rechazado de fondo y no de forma, a mí me parece o me huele en ese sospechosismo a un tema de negociación. O sea, decir, oye, no te metes al fondo del asunto, estuvo mal el procedimiento legislativo, o sea, no le pegues a la autoría, sino a quienes lo operaron. Y lo van a volver a repetir. Y quizá en eso pudiera salir como salió la reforma energética. O sea, de fondo, creo que ha habido poquitos asuntos en los que la Corte le ha dado, digamos que para atrás al tema de los intereses de la Cuarta Transformación. Yo me imagino una plática que es, oye, fíjate que sí viene muy mal, ¿no? La clásica, ¿no? Pues entonces regrésamelo, ¿cómo le llaman los abogados? Para efectos, ¿no? O sea, dame la oportunidad de reconstruir el acto. ¿Qué me va a llevar? Pues unos días más, seguramente, ¿no? O sea, yo tampoco veo un poder judicial tan envalentonado. Y te voy a decir por qué. El día de hoy en los medios nacionales, en una nota ahí escondida, dicen, se liberan órdenes o se sujetan a proceso, ahora como se llama, 61 personas con el caso de este señor que está detenido en Estados Unidos ya vinculado con el narcotráfico. Se me olvida el nombre. García Luna. García Luna. ¿Sí? ¿Quién es una de esas 61? La colaboradora de la ministra Norma Piña. Entonces, sí hay una situación en particular con esta persona que pues, ustedes lo van a ver en próximos días, ¿no? O sea, después de tantos años teniendo ahí investigaciones sobre lavado de dinero, de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para simular ahorita que van a perseguir a 61 personas, que muchas ya ni siquiera están en México,
arman 61 expedientes, entre los cuales uno de los periódicos dice sí, efectivamente, una de ellas es ligada a la ministra Norma Piña, que en su momento fue colaboradora de Genaro García Luna. Entonces, por un lado sí hay un contrapeso de los poderes y por el otro lado es pues, el mensaje de que te tienes que cuidar. ¿Sí? Ese mensaje que hace el presidente de la República donde dice, bueno, a ver, quienes conozcan algunos excesos de gastos de patrimonio de los ministros, vengan y aquí los exhibimos. Yo coincido con Arturo, de aquí en adelante el que quiera ser ministro de la Corte y quiera más o menos mantener cierto grado de autonomía de decisiones, va a tener que llegar pues prácticamente impoluto, sí, muy limpio, inmáculo, ¿no? O sin mácula, sin y señalamiento, 4, ¿no? Charlie, el próximo presidente tiene por lo menos 4. No alcanza a hacer la revisión completa, pero te aseguro que 4 sí los tiene. Ahorita te digo los nombres. Y ahorita, bueno, pues ese video, hablando de la incapacidad de algunos ministros, ¿no? Cuando le dicen a la ministra Esquivel cuáles son los efectos de tirar este decreto, dijo, no, pues es entre partes, pero toda la otra parte del Poder Ejecutivo sigue teniendo efectos. O sea, caray, un alumno de primero de Derecho sabe cuando el decreto principal se cae, y ahí se lo tienen que explicar a una ministra o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí, efectivamente hay unos cuadros ahí que no deberían de estar, otros que quizás estén escondiendo la mano, como en su momento Medina Mora, que digan, pues no tengo la conciencia tranquila y mis expedientes están en algún otro lado, y otros son las concertaciones que se tienen con el Poder Judicial para que me tire las cosas y me dé la oportunidad de reconstruirlas, o te mando 2 o 3 y negocio las que no me interesan porque sí pases la que me interesa, y ahí seguimos en el juego democrático que parece que no te pasó todo, ¿no? Pero es indiscutible que el presidente tiene, digamos, elegida a la ministra Norma Piña como parte de su narrativa cotidiana, ¿no? Apenas le reconocieron, le entregaron un premio en materia de derechos humanos a nivel internacional y se burló de ella. O sea, al final, dentro de su narrativa en las mañaneras, constantemente la menciona y constantemente la ataca. Pareciera que sustituyó efectivamente a Lorenzo Córdoba del INE, y que hoy, además, les viene muy bien porque efectivamente el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, pues pareciera que sí están rodeados de ciertos privilegios que le vienen perfectamente a la narrativa de la austeridad, y muchas cosas que de cara a el proceso que estamos próximos a iniciar, pues creo que quedan perfectamente, pero en realidad no sé qué tanto les preocupe honestamente el que sí se detengan sus proyectos o no se detengan. No sé si de fondo ahora sí que lo hago con toda la intención de que me digas que no, y entonces ahora sí que me das mucho más oxígeno, ¿no? O sea, sí, a lo mejor termina siendo más valioso el tener el argumento político en vías de las elecciones que realmente tener la reforma. No, o sea, creo que la reforma al final de cuentas tampoco iba a cambiar mucho las cosas. Sí, no creo que les preocupe mucho tener la razón. No, probablemente no, sino encontrar precisamente estos argumentos de cara al 2024 para que sean didácticos. O sea, el electorado tiene que entender algo que sea tan sencillo como dice Charlie, la historia del bien y el mal. Exacto. Y por qué tú eres el malo y yo soy el bueno. Tú lo decías, María, ahorita, efectivamente. A ver, en esta narrativa de la austeridad versus el despilfarro, ¿no? Los privilegios versus la forma de vida, digamos, no despilfarrada, otra vez repetir la palabra, pues la verdad es que aquí cuadra en esa historia pues de manera muy sencilla de entender. Tan es así que ves a actores políticos como el gobernador Cuitláhuac, ¿no? Pero como héroe nacional, o sea, encabezando esta manifestación con ataúdes, que es un showman, sí, literalmente claro. Es un show lo que se hizo aquí, y él fue el showman, ¿no? O sea, quien protagonizó la puesta en escena. No, y además encuentras un nuevo proyecto, una nueva meta.
no solamente es saber, vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación, porque hay una serie de logros que además ahorita, y a lo mejor es el tema que vamos a tocar, probablemente haya elementos justamente que tengan mucha solidez como logros, ¿no? Como elementos de transformación, pero además te dice, oye, ¿y qué crees? Necesitamos además una mayoría calificada, o sea, ya no solamente es el tema del presidente o la presidenta, que a como van las encuestas hoy parece que lleva muy bien manejado el presidente, porque finalmente es el gran director técnico de este proceso de sucesión, pero luego viene un nuevo elemento que además también hoy encuentra cómo transmitírselo a la gente. Pero fíjate, siempre que hemos estado en una campaña presidencial, regularmente los presidentes de la República que han ganado, salvo cuando fue Calderón versus Andrés Manuel, saltan la cerca de ganar meses antes. O sea, van con una diferencia ya considerable. Y entonces todos los que hemos estado en un equipo de campaña dicen, bueno, ahora vamos por lo que sigue. ¿Sí? Siempre que ya tenemos o sentimos que el presidente ya estuvo, entonces ahora... Vamos para que pueda gobernar. Vamos para que pueda gobernar. Bueno, ¿se acuerdan del quítale el freno al cambio? La intermedia de Fox, ese fue el eslogan. La otra, o las fotografías todas de Peña con los candidatos a diputados federales, fue una estrategia. Claro. Se dicen, bueno, si este señor ya va a ganar, pues entonces ahora que contagie esto. ¿Por qué? Porque en la lógica nacional, los diputados federales y los senadores responden más a una lógica local que nacional. Entonces es más probable que gane un presidente de la República que ya lleva 20 puntos arriba, pero que a nivel local los diputados federales y los senadores defiendan sus estados. Y que en su momento los gobernadores, que son los que pueden ser los grandes decisores en sus estados, digan, bueno, pues de aquí sale la fórmula completa para apoyarle el Congreso de la Unión. Entonces por eso dice, necesitamos todo. ¿Para qué? Pues para cambiar el poder judicial. Claro. Y entonces yo creo que ahí está concentrado y dice, necesitamos la mayoría calificada. Y ahí van a ser muy interesantes el juego de las alianzas, porque Morena solo no lo va a poder hacer. Entonces va a tener que ceder mayor número de espacios dentro de su coalición al PT y al Verde. En ese juego de los distritos que va a ganar, para que después, bueno, pues con ellos haga la mayoría, ¿no? Y además luego se pueden cambiar, ¿eh? O sea, sí, es decir, claro, ahora es muy común, práctica, ¿no? O sea, sí. y a final de cuentas, lo hemos visto, creo que en esta legislatura ha habido muchísimos que se han cambiado de partido, habiendo llegado electos según por otro, ¿no? Según convenga el momento y la coyuntura política. Claro. Sí, pero de los 300 distritos no va a poder decir Morena, si esa es su intención. No va a poder decir, yo voy con 200 o 250. Sí. Va a tener que decir, a lo mejor me conformo con 180, 190, 200 y los demás los va a tener que ceder, para que en el momento en que se le asignen los plurinominales se le asignen a Morena. Y entonces después venga la migración, ¿no? Por así decirlo, de Verde y de PT hacia construir la mayoría calificada. Entonces eso eleva el peso tanto del Verde como del PT en esta estrategia de coalición. Al igual que aquí local, el partido que Acción Nacional decida ir en coalición con el PAN, Ahora, creo que todos coincidimos en que la narrativa que le da las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia e incluso ciertos elementos que componen, ¿no? Como decíamos, ciertos privilegios, ciertas condiciones, yo no me llamaría a lo mejor privilegios, pero ciertas condiciones que tienen, eso les queda en términos de narrativa perfecto al presidente, y que pareciera que en realidad no les preocupa mucho la resolución de fondo, siempre y cuando se le pueda sacar jugo, ¿no? Como así se dice. Vamos a un corte comercial, pero vamos a ligar este tema de conversación con otro de los temas que surgieron en estos últimos días, particularmente fue el viernes, si no mal recuerdo, pues un escándalo porque es que es anticipado decir que se está expropiando, porque todavía como tal no hay una expropiación, pero se hace la ocupación, ¿no? Por parte de la Marina de vías del ferrocarril y particularmente que pertenecen al Grupo México, uno de los grupos pues empresariales más representativos de nuestro país. Ahorita volvemos con este tema y por supuesto no olviden, síganos en nuestras redes sociales.
Regresamos. Volvemos, estamos aquí en su programa En Voz Alta. Hemos estado conversando acerca de todo lo que ha venido sucediendo con la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones que ha pronunciado en contra de algunos temas impulsados por el presidente Andrés Manuel, las reacciones del presidente y de sus pues compañeros de partido en contra de la Suprema Corte. Y entramos a nuestro segundo tema de conversación esta noche, que tiene que ver con esta ocupación por parte de la Marina de algunos kilómetros de las vías férreas pues de Grupo México. Pero quisiera poner en contexto un poco a la audiencia y decir que es importante. Hace algunos días el presidente anunciaba con bombo y platillo incentivos fiscales a las empresas que fueran a generar algún tipo de inversión al sureste de nuestro país. Y eso apenas a unos días, el viernes se hace esta ocupación por parte de la Marina, que es, digamos, se dice un paso previo, pues en términos legales y jurídicos, ahorita nos explicarás un poco más seguramente, Artur, pues de la expropiación, ¿no?, de estas vías del ferrocarril. Entonces, se manda un mensaje, no sé si incongruente, podríamos decirlo, porque por un lado dices, oigan, vengan a invertir su dinero al sureste, empresas internacionales y nacionales, pero por el otro, este tema que a lo mejor puede mandar un mensaje de incertidumbre jurídica. Empezamos contigo. A ver, creo que es importante, no como justificación, sino como una realidad, que la herramienta de la expropiación es una herramienta utilizada con mucho más frecuencia de la que hoy se le ha dado, digamos, publicidad por este asunto, que tiene una particularidad por el personaje, la empresa, el momento, inclusive el gobierno que en este caso hace la ocupación temporal, ¿no? Uh-huh. Por el estigma de que esa era la vía, ¿no? Todo el sexenio iba a ser así, nos iban a expropiar bienes de los ricos para a los pobres, lo cual me parece que no ha sido el tema, ¿no? Pero inclusive hay una ley de expropiación que data de Lázaro Cárdenas, y hay leyes locales de expropiación. Querétaro tiene su propia ley de expropiación local. ¿Para qué se utiliza? Pues normalmente, además, las causas donde se pueda acreditar utilidad pública y en qué casos podrá ser justificada, pues va desde infraestructura, inclusive mantenimiento de algunas cuestiones de orden histórico, ambiental. O sea, hay muchas razones, y yo creo que es algo muy frecuente que se utilice como herramienta. Hay poquito por las malas, que es la expropiación así de golpe y porrazo, y otras figuras, quizá como la ocupación temporal, y que pudiera, o hay una, se me está olvidando el término de otra ocupación que se hace en términos también agrarios, que es la ocupación anticipada, donde, bueno, pues se entiende que es una expropiación pactada, ¿no? No es prácticamente unilateral y sorpresiva, sino hay un proceso ahí, ¿no? Entonces, es algo que es una herramienta del Estado, finalmente, para poder llevar a cabo obras que cumplen con una finalidad y que tiene un beneficio importante, pues, para los ciudadanos, por algunas de las razones que se justifican. Entonces, en este caso, aparentemente hay un tema de fondo, que es un proyecto que además me parece que forma parte de una política pública que a mí me gusta mucho, que es le reimpulsar o tomar de lo que Zedillo hizo en su momento, que fue cambiar el esquema de la infraestructura ferroviaria, de ser algo que era exclusivo del Estado, a hacerlo un área prioritaria, ¿no? Donde ya fuera el Estado, los particulares lo podían desarrollar, y donde nos hemos quedado rezagados, ¿no? En el transporte de pasajeros por vía del ferrocarril o de ferrocarriles, cuando vemos economías muy importantes del mundo, que es una vía muy importante, alterna, para que se muevan a lo largo de los países, o inclusive conectando con otros, ¿no? Entonces, el planteamiento es finalmente de esta ocupación temporal, donde tiene que mediar en su momento, por supuesto, algún pago, ¿no? Porque si se le está quitando algo de lo que invirtió, pues de alguna forma se le habrá de compensar. Tomemos en cuenta que es una concesión, o sea, el bien no es de la empresa. Si no pertenece... No,
pertenece al Estado que se lo concesiona a la empresa, ¿no? Yo no conozco el título de concesión, no sé sí, si... no sabemos los términos. No sabemos los términos, efectivamente. Entonces dicen, bueno, es que hubiera sido menos rudo si hubiera habido una reversión de concesión. Sí, pero no sabemos los términos del contrato. En una concesión hay cláusulas que establecen las razones por las cuales podrá ser revocada una concesión. Y en este caso probablemente no se cumplieran con esas condiciones de reversión, pero sí con elementos para llegar a una ocupación temporal para efecto de privilegiar un proyecto que me parece que es mucho más de fondo que un capricho. A mí me parece que el proyecto de empezar a visualizar este país como un país que se pueda conectar por vías de ferrocarril y que no solamente transporte mercancía, sino que transporte pasajeros es importante. Está el del Istmo, que es precisamente está, por supuesto, el Tren Maya, está el proyecto que el presidente ha anunciado que se retrasó, el proyecto que para nosotros queretanos es muy importante, el Tren México-Querétaro, que en su momento, si mal no recuerdo, se proponía para que se extendiera inclusive a Occidente, que llegara hasta Guadalajara, y está el México-Toluca, que es un proyecto que empezó el presidente Peña Nieto, pero que de alguna forma no se ha abandonado. Entonces, creo que es algo que se le ha dado un matiz que tiene que ver más con los personajes con el fondo, que me parece que tiene un elemento, digamos, positivo. También hay que atender, y esto no quiere decir que hay que cobrársela ninguna cosa, yo en lo personal menos, ¿no? Estoy tratando de hacer un análisis. La persona a quien se le genera esta afectación vía la ocupación temporal, también habremos de decir que es una persona que ha amasado una importante riqueza, lo cual no es un tema, no es delito, no es un delito. Nada, absolutamente nada, a partir precisamente de dos grandes concesiones, que es en el sector minero y en el sector del ferrocarril, donde, por cierto, además por la naturaleza de ese sector en términos económicos, existe un oligopolio. Pero una pregunta un poco técnica. ¿La ocupación temporal a qué se refiere? Bueno, pues precisamente a la toma total o parcial en este caso, de este tramo de la concesión de las vías, seguramente para convertirse el día de mañana o para regresar digamos, a la operación por parte del Estado. No me parece que ese es el objetivo final. Se refiere a que es en lo que se agota otro tipo de trámite, porque no se lo van a regresar. Yo lo que creo es que es temporal en la lógica de un proceso hacia que sea algo que permanente. Recupere el Estado ya de manera permanente para poder operar este proyecto del tren Oye, lo estuve ensayando, Transístmico, para poder tener la operación, dársela en un momento dado a la Marina y que ésta se mantenga bajo la operación del sector público vía, en este caso, la Marina, salvo lo que decía otro presidente de la República. Fíjate, yo voy a empezar por el final. A favor de la acción y la aplaudo. Y ahora voy a explicar por qué. Digo, para contextualizar un poquito el tema histórico, ese pedazo de vía es el que atraviesa nuestro país por la parte más angosta. Ok. O sea, que es esta parte que está entre Chiapas y Veracruz. Ajá. Las partes que en un continente hacen del contacto de un continente con otro, o de un mar con otro, son muy apreciadas. Pues está el canal de Panamá y está esta parte del Estado mexicano que siempre se ha dicho que no se ha desarrollado. Entonces, hay dos partes de este tramo, una que ya estaba en control de una empresa de participación estatal que se crea en el 99, y a este señor Larrea se le da la concesión de ese otro pedazo en 1998, junio del 98. Fíjate, es un dato interesante. Y la concesión se le da por 30 años. O sea que estaba al 2028 o sea, ya llevaba 25 años de la concesión. La da Zedillo en un momento en el que el gobierno, el Estado mexicano, no tenía dinero para invertir. Pero basta que esas concesiones se otorguen para hacer a una persona la segunda persona más rica del país. Entonces, no es posible que el Estado mexicano esté dando concesiones de aparentemente cosas en las que no pueden invertir
que conviertan a una persona en el segundo hombre más rico del país. No se puede. Es como darle la concesión de telefonía porque es totalmente poco rentable a una persona que lo vuelve el hombre más rico del país. El problema de la acumulación de riqueza en nuestro país es que las grandes concesiones o los grandes empresarios no son empresarios, son traficantes de influencias. O sea, los gringos se ríen de nuestros empresarios porque aquí todos los que ocupan el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el 10º lugar de los hombres más ricos, se lo han hecho al amparo de los negocios que hacen con el gobierno, entre ellos el señor Larrea. Y entonces a mí me parece una acción concertada, porque de todas las críticas que he visto, que leí como 50, nadie cuestiona la utilidad pública del proyecto. No. Nadie, ¿eh? Sí, Nadie. no. Nadie. Es decir, Padre, técnica y jurídicamente está bien hecha. está impecable. Igual te voy a decir por qué es impecable, porque Arturo decía, bueno, efectivamente, ese pedazo de vía férrea ya era de los mexicanos y se le dio a un particular. Y se le dijo, opéralo porque Opéralo nosotros no tenemos lana para operarlo, ¿no? Durante la 30 vigencia de años. la de la concesión. concesión, Sí. junto con otras concesiones. Pero ¿por qué? Porque el Estado mexicano no puede operarlo y porque no le es rentable. Pero ahora resulta que eso convierte a un hombre supermillonario, ¿no? Entonces, ahora que se quiere desarrollar el sureste, porque ahora no es el tema de la plática, pero tras cambios a la ley de coordinación fiscal se empobreció mucho el dinero de participaciones que llega al sur del país. Y se generaron 2 zonas. Peña Nieto intentó hacerlo con la ley de zonas prioritarias, mandarles por ahí algo de dinero, pero no se ha podido. Entonces, el tren es la forma de llevar a los estados más pobres desarrollo. Pero no puedes llevar desarrollo si tienes un particular en medio de la vía. No se puede. ¿Por qué? Pues porque lo vas a todavía enriquecer de una forma mucho más brutal. ¿Sí? Es como si, no sé, o sea, el estacionamiento aquí de Querétaro, del centro, que está concesionado, de repente dijéramos, hoy lo vamos a ocupar porque se va a autorizar que la tarifa va a ser el único estacionamiento del centro. Y la tarifa va a pasar de 20 a 200 pesos. Pues quítaselo al particular porque es de los queretanos antes de que se haga todavía más rentable ese negocio. Entonces, creo que por ahí va. Hubo una reversión de concesión y luego se volvió a concesionar. Digo, para poner ejemplos para el auditorio en términos de Querétaro, por ejemplo, nuestro Parque Nacional Cimatario es producto de una expropiación. Digo, para poner en contexto lo común que es la utilización y lo que de es bueno. Luego fíjate otro detalle que es muy curioso. Hasta el año 2012, que reforma la ley de expropiación federal, no existía la figura de expropiar una concesión. Y modifican el artículo 1 de la ley para decir, ¿cuál es una de las causas de utilidad pública? Pues que sea una concesión. Porque al ser una concesión, está hecho sobre un bien que el Estado ya calificó como estratégico, que son los trenes y las vías férreas. Y entonces modifican en el 2012 esta ley de expropiación y dicen, ahora también es sujeto de expropiación y de ocupación temporal las concesiones por el simple hecho de serlas. Entonces por eso lo vuelve un acto unilateral. Todos los críticos dicen, no tiene temporalidad. Sí, sí la tiene. Y está en el proemio del decreto. ¿Qué dice? Pues lo que dice la ley, dice, si en 5 años la persona a la que le ocupaste temporalmente su concesión creciente que no la destinaste a la utilidad pública, tienes derecho a que te la regrese. Claro. Pero ¿sabes qué va a pasar en 5 años? Habrán llegado los 30 de la concesión y se habrá extinguido. Y les voy a anticipar algo que seguramente lo voy a averiguar, a lo mejor lo podemos hacer en otro programa. ¿De qué monto tiene que ser la indemnización? De las utilidades que deje de percibir el concesionario. No tanto relacionado con una parte de los activos que seguramente invirtió, porque como le están ocupando temporalmente la concesión, ¿sí? Ahí te es lo que deje de recibir. Es lo que deje de recibir. De aquí a que se acabe su concesión. Ahí te encargo que Ferrosur, como se llame, la tengan en pérdida. Como suelen suceder con este tipo de... Por estrategia fiscal. Y no puedan acreditar la cantidad de utilidades que realmente les deja. No me he podido meter al estado financiero para decir, eso hubiera sido magistral del presidente de la República,
tener la información para decir, me piden 9,500 millones de pesos. Sí, bueno, pues no voy a revertir la concesión, porque entonces revertir la concesión sí quiere decir, te pago los activos. Claro. No, si te ocupo temporalmente, solamente tengo que pagarte aquello que dejaste de percibir. Y al final de la concesión, aquí están tus activos. Claro. Y no te pago tus activos. Yo creo que los activos son difíciles de que se los lleven, ¿eh? O sea, en este tipo, particularmente en este tipo, digamos, de servicio, ¿no? Supongo, pero no quisiera entrar más a detalle porque tampoco conozco qué tipo de inversión han hecho para operar la concesión, que además se entiende que si te doy la concesión es porque yo no puedo invertir esos activos que tú sí puedes, pero a cambio tú de invertirlos y dejárselos al Estado cuando termine la concesión, entiéndase las vías, pues tú te vas a llevar las utilidades de operar precisamente ese servicio concesionado. Bueno, cuando ves el título de concesión que sí se tuvo acceso, le dejan las vías, Arturo. O sea, las vías ya estaban. Nada más es el mantenimiento y el dejar pasar ahí y cobrar. Y la operación. Y cobrar. Como cuando concesiona cierto tramo de alguna carretera o una propia carretera, ¿no? El mantenimiento. Para poderla mejorar, ¿no? Y también le dan chance de tener trenes, ¿eh? O sea, hay una serie de cosas que sí le dejaron ahí. Ahora, pues si el señor tiene otras 7, 9 o 10 concesiones y ha vivido de esto, creo que no le va a quedar de otra más que apechugar. Dato concreto. Pedro Ferriz le preguntaba al de la Coparmex, oiga, ¿y lo van a hacer como en Perú? ¿Sí? Que en Perú los empresarios se pusieron de acuerdo y paralizaron el país para denunciar este tipo de cosas. Pues no, señores, los empresarios, les aseguro, no van a hacer nada. Ahora, vamos a un poco en el mismo tenor de lo que estuvimos analizando y conversando de la Corte. Más allá de si estamos o no de acuerdo y si tiene sustento o no tiene sustento el actuar, al final del día se sigue construyendo una narrativa político-electoral, ¿no? Y te voy a decir, y ahora sí, María, que me leíste el pensamiento a lo que quería yo decir, y bueno, qué bueno que me diste pie para esto. Escuché con atención un mensaje hay mucho oportunismo, un mensaje de Lili Téllez, que me parece que, a ver, si le critican al presidente que él genera un enfrentamiento de clases, un enfrentamiento social, una situación no ideal en términos de la convivencia social, pues me parece que pues acá también hay mucha irresponsabilidad en el supuesto, ¿no? Hablaba de que te iban a expropiar tu casa, que te iban además que la te voy a decir, yo creo que esto de la miscelánea. expropiación, honestamente, lo va a entender el ala que lo quiere entender. No sé si me explico. O sea, la parte del país que lo quiere, que lo puede como catapultar, vender, aprovechar, va a ser la parte que lo va a entender. Lo demás, la otra parte no sé qué tanto le interesa. Hay un problema con esto, María. Sí creo que es fácil, así como decíamos que el presidente encuentra una narrativa fácil de los buenos y los malos, no necesariamente este tema de la expropiación puede ser también una contraparte a eso, ¿no? Porque también es fácil de entender para el sector que es, digamos, que tiene aversión a estos temas de la 4T del presidente, cosas vinculadas, está claro que es una expropiación, ¿no? A mí me quita lo que es mío. Interviene el gobierno y no puedo hacer nada. Me va a pagar como quiera, cuando quiera y al precio que determine después de muchos años un tribunal, ¿no? Pero la realidad es que estas cosas sí permean. Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando empezó el sexenio, con el impuesto a las herencias, y lo entrecomillo, porque no existe el impuesto a las herencias. Yo vi despachos internacionales muy importantes compartiendo los estudios del impuesto a las herencias, por WhatsApp se socializó. Escuché hace 2 años, ya no a principios de sexenios, a un tipo que se decía doctor en Derecho en uno de los programas más importantes de revista a nivel nacional, en Prime para este tipo de programas, hablando de cómo se aplicaba el impuesto a las herencias. Es decir, que es falso, ¿no? Pero sí hay una capacidad de permear mentiras o puntos de vista que pueden ser también radicales del otro lado para que la gente diga, no, es que estos ya empezaron a expropiar.
¿no? Y yo corro peligro, me van a quitar mi empresa, me van a quitar... Bueno, no sé si les pase, pero por ejemplo aquí en Querétaro es... Que hay, perdón, Charlie, hay otro tipo de atropellos muy parecidos y que no ocupan expropiación, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí en Querétaro es muy complicado, y a lo mejor voy a ser responsable de mis palabras, encontrar una persona que se autoperciba como pobre. O sea, nunca se ha presentado conmigo una persona que diga yo soy pobre, ¿no? Hay una percepción de que siempre pertenecemos a la clase media. Y entonces, como siempre tenemos cosas, entonces esta figura de Andrés Manuel un peligro para México y te va a quitar tus cosas y te va a quitar tu casa y te va a quitar tu miscelánea y te va a quitar tu ferretería, por lo menos en el caso del Estado siempre han pegado. Claro. Porque la gente que realmente tiene un nivel de vida medio, inclusive medio alto, sabe que esas expropiaciones afectan pues, a los hombres más ricos del país. Sí, pero también lo puedes trasladar a un lado donde para hacer una calle le expropiaron a un ejido. O sí, lo puedes llevar hacia casos mucho más pues pequeños y sensibles. Ya hay puntadas que no abonan, ¿no? Hay, por ejemplo, recordarán gobernador que iba a expropiar un club exclusivo, club campestre ahí en el norte del país, ¿no? O sea, hay puntadas que no abonan a una situación que, reitero, como tú le decías, Charlie, analizándola en detalle, tanto en el procedimiento como en el objetivo, pues me parece que no cuadra en esta idea de que llegan a quitarte tu negocio, tus propiedades, de manera autoritaria, sin seguir un procedimiento. Quiero aclarar, yo no estoy a favor del autoritarismo, pero claro, cuando hay un elemento legal, pues adelante, ¿no? Pues el tiempo se nos terminó y lo que seguimos conversando tiene que ver mucho sobre todo con la narrativa, no tiene que ver con que cómo se van a utilizar estas cosas a favor o en contra de un lado o del otro en la polarización que tiene hoy el país y rumbo a la elección presidencial del 24. Pero bueno, por supuesto la mejor opinión y la más importante la tienen todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por compartirla a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa En Voz Alta. Gracias.